presentación del libro La prueba prohibida y la nulidad de actuados en el proceso penal peruano. Autor, el doctor Juan Sánchez Córdoba. Saludamos en la mesa de honor a la presencia del señor presidente del Poder Judicial, el doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo. De igual manera al doctor José Antonio Neira Flores, juez supremo provisional e integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. De igual manera saludamos al doctor Juan Sánchez Córdoba, autor de la prueba prohibida y nulidad de actuados, al doctor Omar Sumaria Benavente, miembro del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, y el doctor Juan Sánchez Córdoba, docente y conferencista. Le damos un fuerte aplauso a nuestra mesa de honor. De igual manera, saludamos a los señores abogados y público en general. Señoras y señores, continuando con la programación de la presentación del libro La prueba prohibida y la nulidad de actuados en el proceso penal peruano, en estos momentos, palabras del señor presidente del Poder Judicial, el doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todas y a todos. Nos convoca un tema que es bastante polémico, porque no hay unanimidad entre los juristas, ni menos entre los jueces ni fiscales en el Perú y diríamos tal vez en el mundo. Hay quienes, como yo, que somos partidarios de la exclusión absoluta de la prueba prohibida del proceso penal. Exclusión absoluta. Es decir, para mí, lo único que vale es la regla de exclusión. Es decir, una prueba prohibida no es que unas veces no vale y otras veces sí vale. Porque eso es la posición de las exclusiones a la regla, perdón, de las excepciones a la regla de exclusión. Para mí no deben existir excepciones a la regla de exclusión. Para mí la regla de exclusión es regla de exclusión. Y punto. Porque así lo dice la Constitución y así lo dice el Código Procesal Penal. Nuestra Constitución no opta por excepciones a la regla de exclusión. Tampoco el Código Procesal Penal adopta excepciones a la regla de exclusión. ¿Dónde han aparecido las excepciones a la regla de exclusión? Han aparecido en la jurisprudencia, particularmente en la norteamericana. Y luego nosotros le hemos copiado también. ¿Y cuáles son las excepciones a la regla de exclusión? Fuente independiente, descubrimiento inevitable, ponderación de intereses, todas esas teorías que han sacado los norteamericanos, que han copiado en menor grado los europeos y que también aquí las hemos copiado. Yo he leído una obra sobre prueba de Manuel Miranda Estrampes, para mí el procesalista más reconocido de España. Y él nos hace una crítica a los jueces del Perú, que reunidos en un pleno jurisdiccional penal nacional el año 2004 en Trujillo, dijimos la siguiente barbaridad. Yo también estuve allí y me autocritico por eso. Dijimos que la exclusión de la prueba prohibida no es un tema de ley, sino es un tema de jurisprudencia. En otra palabra, estamos haciendo que los jueces vean cuándo excluyen o cuándo no excluyen la prueba prohibida y dijimos ahí, caso por caso. ¿Qué significa caso por caso? En un caso excluimos, en otro caso no excluimos, aplicamos las excepciones a la regla de exclusión. ¿Y qué dice Miranda Estrampes? Se puede cambiar la Constitución, se puede cambiar el Código Procesal Penal con jurisprudencia. Los jueces del Perú no somos legisladores. Eso puede ser válido en el sistema anglosajón, donde la justicia norteamericana, la Corte Suprema, modifica ella misma la Constitución al margen del poder legislativo. Y donde la jurisprudencia tiene un peso tremendo porque es el common law, no es el civil law que es nuestra familia jurídica eurocontinental. Nosotros estamos adheridos al civil law, principio de legalidad. Y sobre todo legalidad constitucional. ¿Quién me va a decir en qué parte de la Constitución dice que rige
las excepciones a la prueba, perdón, a la regla de exclusión. La Constitución opta por la regla de exclusión. Dice que las pruebas obtenidas violando derechos fundamentales no tienen valor probatorio. Punto. Y en el supuesto, como han hecho los colombianos, que han dado una ley para formalizar las excepciones a la regla de exclusión. Es decir, han dicho, bueno, la prueba prohibida, en algunos casos la vamos a expulsar, pero cuando hay criterios como descubrimiento inevitable, ponderación de intereses entre el interés de la sociedad y el interés del torturado, vale el interés de la sociedad por encima del interés del torturado y por tanto la declaración obtenida por tortura es válida. ¿Excepciones a la regla de exclusión? ¿Y en Colombia han cambiado la Constitución? No. Esa ley colombiana es inconstitucional. Y si en el Perú aprobamos una ley incorporando las excepciones a la regla de exclusión, esa ley sería inconstitucional. Primero tendrían que modificar la Constitución diciendo que la regla de exclusión tiene excepciones. Entonces ahí sí, pues ya tendríamos que decir que hay excepciones a la regla de exclusión. No voy a dar una conferencia amplia sobre el tema porque no es motivo de mi presencia esta noche sobre prueba prohibida. Yo digo que la prueba prohibida debe ser expulsada del proceso penal y punto. Para mí no hay medias tintas, que a veces sí, que a veces no. Esa es una posición bien cómoda, bien oportunista, académicamente hablando. Cuando quiero quedar bien con la tribuna, con el populismo penal, opto por las excepciones a la regla de exclusión. Pero cuando quiero ser principista, cuando quiero ser principista y ante la academia, ante los alumnos, ahí sí digo, no vale la prueba prohibida. Pero en la vida real, digo, sí vale la prueba prohibida. Porque a una persona no hay que medirla solo por lo que dice, sino por lo que hace. Yo conozco muchos académicos peruanos, que infelizmente ninguno está aquí, que tienen furibundos discursos humanistas, garantistas, pero a la hora de la verdad, cuando ejercen la judicatura, son inquisitivos, son jueces del medioevo, son jueces de la Inquisición, son jueces de las dictaduras, no de las democracias. Entonces, en primer lugar, ya tengo que decirlo, para mí la prueba prohibida debe ser expulsada del proceso penal. Y también no solo la prueba prohibida, sino los frutos del árbol envenenado, que también es doctrina norteamericana. Para que me entiendan gráficamente, estamos en Trujillo, una persona está requisitoriada, la policía lo ubica en su domicilio, la policía rompe la puerta, entra, captura al requisitoriado y le encuentra un arma de fuego que no tiene licencia. Por tanto, se abre un proceso penal por tenencia ilegal de arma de fuego. ¿Cuál es la prueba de ese delito? El acta de incautación, que dice que le incautaron una pistola Taurus, Beretta, lo que fuera de 9 milímetros, abastecida con sus cartuchos o sus balas. Ese es el acta de incautación, la principal prueba. Pero ¿qué otra prueba se agrega después ahí? ¿Qué otra prueba? La pericia de balística que dice que es arma de fuego, que está en buen estado de conservación y que por tanto puede crear peligro, porque es un delito de peligro, el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. ¿Cuál es la prueba prohibida ahí? El acta de incautación. ¿Y cuál es la prueba derivada o fruto del árbol envenenado? La pericia de balística forense. ¿Y por qué es prohibida el acta de incautación? ¿Por qué? Porque para ingresar la policía no pidió al juez autorización para allanamiento domiciliario. La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental, es un derecho constitucional. No significa que nunca se puede afectar, pero en la forma establecida por la ley. Si
la policía que ingresó a capturar a ese requisitoriado no solicitó orden de allanamiento, esa prueba de incautación, esa acta de incautación es prueba prohibida. Y la prueba derivada es la pericia de balística. Entonces no vale ni la primera ni la segunda. Eso es para que me entiendan gráficamente cómo se maneja el tema de la prueba prohibida y de los frutos del árbol envenenado, que es la otra prueba. Me voy a drogas. ¿Cuál sería la prueba prohibida? Que sin permiso del juez, la policía ingresa a un domicilio, incauta 300 quetes de pasta básica de cocaína y hace el acta. Esa es la prueba principal. Prueba de incautación. El acta de incautación. Y luego remiten esos 300 gramos de pasta básica de cocaína al laboratorio de la policía y la policía dice que es pasta básica de cocaína. Dice que es droga. Con lo cual ya tenemos las dos pruebas para condenar. Porque está el acta de incautación, prueba principal, y está la pericia química que dice que es droga. Entonces, pero si ese ingreso al domicilio del microcomercializador de droga se hizo sin autorización judicial, se ha cometido una violación de domicilio. Y la prueba obtenida violando un derecho fundamental que es la inviolabilidad de domicilio es prueba prohibida. Y la pericia química que dice que es droga, que es derivada de la primera, es prueba derivada. Fruto del árbol envenenado. No vale ni la primera ni la segunda. Eso es el tema de la regla de exclusión que funciona respecto a la prueba principal como respecto a la prueba derivada, a la prueba refleja. Entonces, yo particularmente soy partidario de que la prueba prohibida debe ser expulsada del proceso penal. Debí empezar con esta noticia, pero se me pasó. Los que somos profesores, y mi amigo José Neira, que es más profesor que yo, siempre se nos pide a los profesores que motivemos una charla, una clase, para despertar la atención de los alumnos, ¿cierto? Les voy a leer lo que acabo de sacar en este momento de la página web del Comercio, de hoy día. Dice, 10 técnicas de interrogatorio de la CIA, Central de Inteligencia Americana, Cuerpo de Espionaje, que son considerados tortura. 2 psicólogos que ayudaron a diseñar el programa denominado Técnicas de Interrogatorio Mejoradas de la CIA serán enjuiciados. El submarino, que en el Perú le llamamos el doctor Marino, el submarino es una de las técnicas de interrogatorio más crueles de la CIA. 2 psicólogos que ayudaron a diseñar el programa de interrogatorio de detenidos de la CIA tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, escuchen lo que estamos diciendo, irán a juicio, 2 psicólogos irán a juicio, por fomentar el uso de métodos de tortura como ahogamiento simulado y encadenamiento de prisioneros en posiciones estresantes. El caso involucra a los psicólogos James Mitchell y Bruce Jessen, que fueron reclutados por la CIA en el 2002 para ayudar a diseñar y llevar a cabo los interrogatorios de sospechosos como parte de la guerra contra el terrorismo capturados en Afganistán y otros lugares. Jueces federales en el estado de Washington, ¿cómo admiro a estos jueces? Mi respeto para estos jueces. Jueces federales en el estado de Washington ordenaron la realización de un juicio con jurado. Algún día creo que el jurado será una necesidad en el Perú. En respuesta a una demanda de 3 ex reos, uno de los cuales murió en una cárcel de la CIA después de duros interrogatorios, obligaron a que la Unión Americana de Libertades Civiles interponga una demanda que por primera vez involucra al programa de tortura en un juicio que se va a realizar el próximo mes en septiembre. Luego hay una lista de las 10 técnicas usadas por la CIA como tortura: agarrada brutal, placaje, muro, inmovilización, bofetada, posiciones dolorosas, ahogamiento simulado, encierro en un espacio minúsculo, sentado o parado en un encerrado minúsculo. El detenido es encerrado en un espacio minúsculo en el que solo pueden estar sentados con insectos a los que les tiene fobia: murciélagos, tarántulas, cucarachas.
la acusación que dice que los psicólogos James Mitchell y Bruce Jessen cobraron $80 millones por su trabajo, que incluía ayudar a interrogar a Khalid Sheikh Mohammed, el cerebro de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, atribuidos al grupo Al-Qaeda. Los dos primeros fueron liberados tras años de prisión, mientras que Rahman murió de hipotermia en una celda de la cárcel de la CIA en noviembre del 2002, después de que la ACLU denunció como 2 semanas de brutal tortura. ¿La tortura qué es? ¿Una técnica de interrogatorio? Una técnica de interrogatorio es pues lo que se usa en el juicio oral. Interrogatorio, contrainterrogatorio, litigación oral, que tanto conoce mi amigo Pepe Neira. Pero la tortura no es técnica de interrogatorio, es tortura. Y la tortura es delito de lesa humanidad. Pregunto, ¿un juez de una democracia puede autorizar a la policía a torturar? Nunca. ¿Un juez puede autorizar el allanamiento de un domicilio? Sí, pero nunca puede autorizar torturar, porque ese juez se convierte en autor o en instigador del delito de lesa humanidad, que se llama tortura. Lesa humanidad. Miren, la historia nos habla de muchas cosas. Estamos en Argentina en la época de la dictadura de Rafael Videla. Cuando las fuerzas del orden, policía y militares, perseguían a las personas que se enfrentaban a la dictadura militar argentina, tenían una consigna, que para detener al sospechoso o al investigado de acciones subversivas, lo primero que tenían que hacer es inmovilizarle las manos. Inmovilizarle las manos. ¿Y para qué tenían que inmovilizarle las manos primero? Para que no tenga oportunidad ese detenido de meter su mano a su bolsillo y sacar una pastilla de cianuro y llevársela a la boca e ingerirla. Porque todos, absolutamente todos los combatientes contra la dictadura argentina tenían una pastilla de cianuro en su bolsillo. Porque ellos ya se habían hecho la siguiente pregunta, el siguiente dilema fatal. ¿Qué es preferible? ¿La muerte o la tortura? Y ninguno tuvo problemas en decir que era preferible la muerte y no la tortura. Si yo tuviera que escoger entre que me ofrezcan, ¿qué prefieres, Duberly? ¿Que te torturen o que te matemos? Sin dudar diré, mátenme, no me torturen. Le agradecería a mis captores a que me pongan una pistola en mi frente, me disparen, me despertaré en el más allá, pero sin sufrir. Pero si mis captores me sacan las uñas de mis pies, las uñas de mis dedos, me arrancan mis testículos, me arrancan mis ojos, me arrancan mi cabello, me hacen descargas eléctricas, eso es insufrible. Ni siquiera a los animales más feroces desearía que les hagan eso, porque hasta los animales tienen derechos, hasta los árboles sienten, hasta los árboles sufren. Y con más razón los seres humanos. Entonces, miren ese dilema fatal que afrontaban estos combatientes contra la dictadura argentina, que si tenían ellos que escoger entre la vida y la tortura, entre la muerte y la tortura, escogían la muerte, sin ninguna duda, porque además de torturarlos, los iban a obligar a delatar a sus compañeros y luego de todas maneras los iban a matar. Bueno sería que te torturen y te saquen la confesión. No solamente que los arrancaban la confesión, sino que además los mataban. O sea, el hecho de que confesaran, entre comillas, no los liberaba de la muerte. Entonces, yo digo, ¿será posible que jueces de una democracia convaliden la violación de derechos fundamentales para obtener la prueba, para definir un proceso penal? Yo creo que no. Pero obviamente eso depende de la ideología judicial. Todos tenemos ideología judicial. Que no me confunda con ideología política. Ideología judicial es, por ejemplo, ser garantista, ser humanista, ser partidario de un sistema acusatorio.
Ideología judicial es ser partidario de las teorías absolutas de la pena. Tener ideología judicial es ser partidario de las teorías relativas de la pena. Tener ideología judicial significa ser partidario del derecho penal de autor o del derecho penal de acto. Ideología judicial es, por ejemplo, pensar que la prisión preventiva es excepcional o también que es la regla. Depende cuál es la ideología que tenga el juez y según eso va a resolver. Yo lo tengo muy claro. Pero es un tema también a veces de valentía. Tengo en mis manos lo que es noticia hoy día, 17. Bueno, esta sentencia se dio el 17 de mayo, pero recién se ha publicado hoy día. Sala Penal Permanente, recurso de nulidad número 677-2016. Vistos los recursos de nulidad interpuestos por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y el Fiscal Superior contra la resolución de fecha 30 de octubre de 2014, obrante a Fogastal, que declaró fundada la excepción de prescripción de Alberto Quimper Herrera, etcétera, etcétera, y en el extremo que falla absolviendo a Rómulo Augusto León Alegría como autor y Josetín Carquexcar como instigador de la acusación fiscal contra el delito en su contra por delito contra la administración pública, su modalidad de tráfico de influencias, etcétera, etcétera, etcétera. Decisión de la Sala Penal Permanente. No haber nulidad en la resolución de fecha tal que declaró fundada la excepción de prescripción. No tiene mayor trascendencia. Segundo, no haber nulidad en la sentencia de Fogastal emitida por la tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que falla absolviendo a Rómulo León Alegría como autor y etcétera, etcétera, por el delito de tráfico de influencias, otros delitos de cohecho pasivo, negociación incompatible, etcétera, etcétera. La Sala Penal de la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, acaba de confirmar la sentencia absolutoria de Rómulo León Alegría por el caso Petro Audios. Y en base a qué argumento? A que el famoso chuponeo es prueba prohibida. Y no hay ahí que ponderación de intereses, que al Perú le interesa la lucha contra la corrupción y que por tanto poniendo en una balanza cuál pesa más el interés de la ciudadanía a saber la verdad para enfrentar la corrupción y el derecho de unos individuos por allí que están pidiendo que se aplique la regla de la exclusión de la prueba prohibida. No han aplicado la regla las excepciones a la regla de la exclusión, han aplicado la regla de la exclusión de la prueba prohibida. Pero para eso hay que ser también un poco valientes, pues. Hay que ser un poco valientes. Cada uno es dueño de sus miedos, ¿ah? Cada uno es dueño de sus miedos. Yo lo soy de los míos también, porque a veces también tengo miedo. Pero si tengo una posición firme respecto a determinados temas, tengo que ser consecuente, tengo que ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Eso es lo importante en una persona. Entonces, ¿cuál es el destino de la prueba prohibida? Actualmente la regla de exclusión está en crisis por el populismo penal. Hay que averiguar la verdad a toda costa, así sea violando derechos fundamentales. Yo digo que eso no es así. Yo digo que si estamos en una democracia, no estamos en una dictadura. Eso puede ser válido en el gobierno de Pinochet, en el gobierno de Rafael Videla en Argentina, pero no donde hay democracia, como creo que la hay en este país. Y por tanto no hay posiciones intermedias, no hay medias tintas. O estamos por la regla de exclusión o no la estamos. Esa es mi posición personal. Me responsabilizo por ella. Respeto absolutamente las opiniones diferentes a la mía, porque eso también es democracia. Porque uno también tiene que ser tolerante con los puntos de vista discrepantes. Mis respetos para las personas que piensan de diferente manera que yo. Pero yo tengo la mala costumbre de decir lo que pienso. Tengo esa mala costumbre de decir lo que pienso. Y asumo las consecuencias. Asumo de las consecuencias por lo que digo. Esa es mi posición, salvo mejor parecer. Muchas gracias.
Presentación del libro La prueba prohibida y nulidad de actuados en el proceso penal peruano. Autor, el doctor Juan Sánchez Córdoba. En esto... No sé, no, estoy... Sí. En estos momentos, palabras del doctor Oscar Omar Sumaria Benavente, profesor universitario del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Señor presidente, señor doctor José Neira, señor doctor Juan Sánchez, señor doctor Roberto Cáceres, estimados, buenas tardes. Bueno, para mí es un triple honor estar en esta mesa. En principio, estar acompañado de prestigiosos docentes, catedráticos expertos en penal y procesal penal. En segundo lugar, estar con mi amigo Juan Sánchez, participando de la presentación de su libro, ¿no? Es como dar a luz un hijo, espero que haya sido sin dolor el parto. Y como ves, están todos tus compañeros del gabinete, casi en su mayoría, lo cual significa que te apreciamos y en verdad te queremos. Y te felicito por toda esta actividad que vienes realizando, de la cual en realidad la comparto y me siento orgulloso de ser tu amigo. Y en tercer lugar, es para mí una oportunidad de poder expresar, ¿no? Y conversar un poco de este tema de la prueba prohibida. Quiero empezar por citar una parte del libro del autor, ¿no? Siempre recuerdo cuando yo era practicante aquí en el Palacio de Justicia, cuando las salas de la Corte Superior estaban todavía por acá, un magistrado, un vocal me dijo que los expedientes y los libros son como las mujeres, hay que empezar a verlas por atrás. Entonces, empiezo por las conclusiones, y esta conclusión me llama la atención. Dice, la doctrina tradicional de la prueba prohibida tiene una serie de errores, sobre todo porque a pesar de supuestamente tener sustento constitucional en un valor preferente de los derechos fundamentales, adolece de los mismos problemas de legitimidad que existen en Estados Unidos, siendo que al final de su evolución se llega al desconocimiento de la regla. Esta frase que me llama la atención y que continúa diciendo, por ello la teoría sobre este tema debe ser más amplia, más aún cuando todas las normas legales protegen algún bien o derecho constitucional. De ahí que acojamos una postura amplia sobre las prohibiciones probatorias y no restringida. Es allí donde yo encuentro la línea o el tema del autor, ¿no? ¿De qué nos habla? De no una visión estricta de la prueba prohibida bajo un estricto control de legalidad, sino de una visión más amplia, de una visión más sistémica, y me parece que está entrando al mundo de la epistemología. Y sobre eso es que quiero hablar un poquito, ¿no? Para empezar, técnicamente no existiría el concepto de prueba prohibida, porque la prueba o es o no es prohibida, no es ilícita, no es improcedente, eso no es prueba. ¿Y eso por qué sucede? ¿No? Sucede porque, parafraseando a Wilmore, que he citado por Twining, hablando de la ciencia de la prueba judicial, dice, ¿qué es la ciencia de la prueba judicial? El estudio de los principios de la prueba para un abogado consta de dos partes diversas. Uno es la prueba en sentido general, la parte relativa al proceso de razonamiento persuasivo sobre el asunto controvertido, de mente a mente, desde el abogado al juez al jurado, cada parte buscando cambiar la mentalidad del tribunal. Otra parte es la admisibilidad, las reglas de procedimiento diseñadas por el derecho y basadas en la experiencia y tradiciones litigiosas, para proteger al tribunal, particularmente al jurado, en contra de una persuasión errónea. Hasta ahora, la última ha ocupado un lugar preponderante en nuestros estudios formales. De hecho, los ha monopolizado, mientras que la primera, prácticamente ignorada, ha sido abandonada a las posibilidades de ser alcanzada más tarde, casual y empíricamente en el curso de la práctica. En esto estamos totalmente equivocados. ¿Qué nos dice Wilmore? Que los estudios de la prueba generalmente se han basado sobre el estudio formal de la prueba, es decir, las reglas de admisibilidad, las reglas de valoración dentro de un contexto legal jurídico. Olvidemos que la prueba va más allá. La prueba no es el hecho, eso será la fuente de prueba. La prueba no es el medio probatorio, ese es el registro técnico, físico, fáctico por el cual se traslada la afirmación de hecho hacia el proceso, o sea, de plano real, pasado, finito, hacia plano presente, abstracto, jurídico. Se traslada a través de ese vehículo. ¿Qué es la prueba? Es el resultado. ¿Un resultado de qué? Justamente de un método. ¿Qué tipo de método? Un método cognoscitivo reconstructivo. ¿Por qué cognoscitivo? Porque forma
conocimiento, forma una verdad. ¿Y por qué reconstructivo? Porque va de atrás hacia adelante. Es decir, no construye hacia el futuro, sino como un arqueólogo reconstruye la realidad. Y ese resultado se da a través de este método llamado proceso sobre la base del contradictorio. Siendo esa la prueba, entonces el concepto prueba prohibida, o prueba ilícita, o prueba improcedente, o lo que sea, técnicamente no lo es, porque no llega a la parte de prueba. Saliendo de esa salvedad, ¿no?, de si es o no técnicamente bien definido este concepto, viene el segundo problema: ¿en dónde se forma esta supuesta prueba prohibida? Y tenemos tres momentos de la formación de la prueba. Primero, ¿no?, la conformación del conjunto de elementos del juicio, a lo cual también le llaman prueba. Dos, la valoración de los elementos de juicio, a lo cual también le llaman pruebas. Y tres, la adopción de decisiones sobre los hechos probados. ¿Dónde se produce este fenómeno de la prueba prohibida? Se produce en la primera fase, en la conformación del conjunto de elementos de juicio o pruebas, ¿no?, que se trasladan al proceso. ¿Por qué? Porque ahí se da un enfrentamiento entre dos tipos de razonamientos: el juicio de admisibilidad versus el juicio de relevancia. ¿Qué es la relevancia? Las llamadas credenciales de prueba. Si este hecho es necesario, fundamental, para probar la premisa o la inferencia que quiero demostrar, entonces será relevante, ¿no? Tiene que ser elemental para la construcción de esa inferencia. Si no es relevante, pues no entra. Entonces, en esa necesidad de ese elemento necesario para que pase al proceso, pues tenemos un control que es la admisibilidad. Ahora, no, en el sistema norteamericano, como bien lo mencionó el presidente, funcionan lo que se llaman las reglas de exclusión. ¿Qué son esas reglas de exclusión? Justamente, ¿no?, esas normas que impiden que ciertas afirmaciones de hecho lleguen al proceso. El tema es, ¿por qué existen? Para Bentham, ¿no?, Jeremy Bentham, que es la corriente abolicionista, no debería existir el derecho de prueba. Dice, no debería existir ninguna regla, ni con relación al tema de la admisión de la prueba, ni a la evaluación de la prueba, porque es puramente contenido epistemológico. ¿Qué es contenido epistemológico? La búsqueda de la verdad. Entonces, estas teorías de Bentham, y que después las sigue Taes, se le llaman teorías abolicionistas. Frente a ellas, pues Alex Stein dice que eso no es tan cierto. ¿Por qué? Una mayor cantidad de hechos no necesariamente te va a dar mayor cantidad de calidad de información. O sea, más hechos no significa más verdad. Entonces no hay una relación directa entre cantidad de hechos y la verdad que se quiere formar. Por tanto, no critica la posición de Bentham de abolir las reglas de la exclusión de la prueba. Entonces, pero seguimos con el mismo problema. Pero entonces, si bien no es la cantidad de información que entra al proceso la necesaria para determinar cuánta más verdad tengo o cuánta menos verdad tengo, ¿por qué se ponen estos límites? Es ahí pues donde se da un análisis, ¿no?, de lo que se llama la racionalidad teleológica de la prueba, es decir, el medio para alcanzar sus fines. ¿Y cuál es el fin el objeto institucional de la prueba? Es la búsqueda de la verdad, que es un valor. Este valor de la búsqueda de la verdad como objeto institucional de la prueba, no del proceso, sino de la prueba, ¿no?, colisiona con otros valores, digamos la seguridad, la intimidad, etcétera. ¿Cómo hago esa opción de valores? Yo puedo optar por la verdad, ¿ok? Y políticamente es válido, pero es indeseable, porque va a crear incentivos perversos para la búsqueda de ese tipo de pruebas. Por lo tanto, ¿no?, dentro de un sistema más o menos aceptable, ¿para qué? Para que el proceso cumpla su finalidad, que es la motivación de la conducta, sin necesariamente las premisas que se tienen que probar, de hecho, tienen que ser ciertas. Porque si yo sentencio sobre premisas falsas, pues ¿qué va a pasar? La gente no va a cumplir con sus conductas y entonces no hay incentivo a la desobediencia del derecho. En este aspecto, ¿no?, saliendo ya del tema por qué la prueba es buena, por qué la prueba ilícita es mala, hacemos un análisis distinto. Digamos, un análisis que parte del análisis económico del derecho. Y nos dice, bueno, ¿qué pasa con la prueba prohibida? Hay un intercambio de información entre un sujeto y otro sujeto. La prueba prohibida, ilícita, o el nombre que le quieran poner, crea un alto costo de transacción. ¿Por qué? Porque yo oculto información, ¿para qué? Para ganar el caso. Ese costo, esa ganancia que yo estoy maximizando, ¿a quién se la traslado? Al otro sujeto. Con lo cual, pues, desequilibra el mercado. ¿Quién paga después ese costo? Lo pagamos todos. ¿Por qué? Porque son sentencias erróneas y entonces está condenando a inocentes. Por eso, el primer término de exclusión. Pero ¿por qué además debería ser, no permitía estas pruebas? Porque en el caso de la prueba prohibida se produce lo que se llama la curva de utilidad marginal decreciente. ¿Qué es eso? Para explicar brevemente, ¿no? El clásico ejemplo es el consumo de cerveza. Pones un eje XY, en el eje horizontal la cantidad del bien, en el eje Y el grado de satisfacción. A cada unidad que tú consumes se le da un grado de satisfacción. Conforme consumes una unidad, va subiendo el grado de satisfacción hasta que llega el momento de saturación. En el momento de saturación, el grado de satisfacción es 0.
Si tú sigues consumiendo cerveza, ¿qué va a pasar? Decrece la satisfacción y va bajando, hasta que llega otra vez a cero, lo cual te crea costos. Con la prueba de probabilidad pasa lo mismo. Tú puedes torturar a una persona y esa persona, por el miedo, por el dolor, te va a decir tal vez la verdad. Pero ¿qué va a pasar con la segunda tortura? Esa persona, por el miedo, te va a decir cualquier cosa menos la verdad. Entonces, el contenido epistemológico, el contenido de certeza, ¿es alto o es bajo? Totalmente bajo. Entonces, si va a ser bajo, ¿me sirve para el proceso? No me sirve. Entonces, ¿qué prefiero? Sencillamente retirarlo. O sea, hay una relación lógica en eso, ¿no? Igual, declaración entre cónyuges, etc. Entonces, en el caso de estas pruebas prohibidas, el costo es muy alto de producción, con lo cual no se puede hacer ese tipo, porque más te cuesta hacer la prueba que la ganancia que estás obteniendo. Y en el caso de la prueba ilícita, ¿qué es lo que sucede? Hay un alto coste de transacción que es redistribuido entre todos, ¿no? Y finalmente la paga la parte vencida, pero con pruebas falsas, y eso que origina que institucionalmente el derecho no funciona. Entonces, este tipo de análisis, pues, nos escapa un poco al análisis tradicional, pero lo que trato de demostrar es que desde un punto de vista, saliéndome ya del lenguaje jurídico netamente, sino de un lenguaje más pragmático y cómo se deben de crear las reglas, ¿no? También son ineficientes este tipo de pruebas, las obtenidas ilícitamente o las que lesionan algún tipo de bien que es más costoso en sacrificio de otro bien. No sé si esto les dejará más claro o más confundidos. En todo caso, la ciencia, y lo vuelvo a repetir, no avanza por las mejores respuestas, sino la ciencia avanza por las mejores preguntas. Y es por eso que felicito nuevamente al doctor Juan Sánchez, porque en este libro se cuestiona varios temas, y yo creo que es el principio de un desarrollo doctrinal que va a profundizar más adelante y que estoy seguro nos dictará en un próximo volumen. Muchas gracias. Señores y señores, en estos momentos señores y señores, despidamos con fuerte aplauso al señor presidente del Poder Judicial, el doctor Toberlé Rodríguez Apolinar. Señoras y señores, siguiendo con el programa, en estos momentos, panelista, el doctor Roberto Cáceres Julca, profesor universitario, autor de 10 libros de Derecho Procesal Penal. Lo recibimos con fuerte aplauso. Señor José Neira, señor doctor Omar Zumarría, Juan Sánchez, muy buenas tardes. Señores, muy buenas tardes. Es para mí muy grato estar presente el día de hoy en la presentación del libro de Juan, toda vez que yo, así como muchos de los presentes, lo he visto crecer a lo largo de los años. He visto su evolución como procesalista, he visto su dedicación, su ansia de aprender y sobre todo su vocación por el derecho procesal, que es algo que sin duda nos une a todos los panelistas el día de hoy. Yo quiero centrarme en un aspecto interesante del libro, que es específicamente el tema de la nulidad procesal. Nosotros en materia penal conocemos el tema de recurso de nulidad y hemos visto la nulidad en términos generales como el tema de la anulación de una sentencia o un auto. Pero para los que conocemos o hemos trabajado y trabajamos con el Código de Procedimientos Penales, no lo vemos de la misma manera si analizamos el tema de la nulidad procesal. La nulidad procesal, que es justamente uno de los temas desarrollados en el libro, es una institución muy versátil. Tal es así que, a diferencia de las impugnaciones que pueden hacerse contra una sentencia o un auto, ¿sí?, a través de pidiendo la anulación de las mismas, la nulidad procesal, si bien por excelencia es usado en el ámbito judicial, nada obsta o nada impide que incluso pueda ser utilizado a nivel del Ministerio Público. En la práctica yo he visto más de una disposición por el cual la propia Fiscalía ha declarado nula parte o todo de alguna disposición. Y es particularmente justamente en esa vertiente y su relación con los elementos o medios de prueba que quiero centrarme. Como todos sabemos, los elementos de prueba son incorporados por las partes, por ejemplo, en la investigación preparatoria. Y es en esa dinámica que la nulidad procesal nos brinda un primer alcance, en el sentido de, por ejemplo, ¿sí?, de manera directa,
poder recurrir al fiscal a efectos de pedir la nulidad de un elemento de prueba que ha ingresado a la investigación que tiene un vicio de nulidad absoluto. Por ejemplo, aquel que tiene un vicio relativo a la declaración de un investigado sin asistencia letrada. Claramente una afectación manifiesta. Y de la misma manera puede haber un conjunto de ejemplos que van por esa misma naturaleza. Y en el caso que esa no prosperara, tenemos claramente la otra opción, que es a través, por ejemplo, de la tutela de derechos, en la cual se puede también excluir este medio o finalmente la misma nulidad procesal. Entonces tenemos que verlo que la nulidad incardina, a diferencia de otros mecanismos procesales, de manera vertical en diferentes fases del proceso. Y es un detalle importante justamente desde la perspectiva de lo que en materia penal se conocía, la nulidad de un auto, la nulidad de una sentencia. Es más, para reforzar esta idea, podemos revisar nosotros la casación 413-2014, Lambayeque, 22-2010, La Libertad, 216-2013, Cusco. Todas ellas están vinculadas al concepto de nulidad que ha trabajado la Corte Suprema en estas diversas casaciones, pero desde la perspectiva de la anulación de una sentencia. Poco se ha dicho sobre el tema de la nulidad respecto de un acto procesal que pueda estar inserto en un auto, o eventualmente una nulidad que pueda estar inserta en una disposición de formalización y cómo se aplica justamente la nulidad. Y esa es la perspectiva interesante del libro, que nos plantea las pautas generales, cómo nosotros en el quehacer diario podemos utilizar justamente la nulidad como un mecanismo para poder justamente requerir que actos procesales que estén viciados puedan excluirse del proceso en general. En ese contenido, lo que tenemos que recurrir es plantearnos la siguiente idea. La nulidad no es un concepto cerrado, tal es así que el propio artículo 150 en el literal D habla de vulneración a derechos fundamentales. Y es claro que una primera línea de interpretación específicamente dice, 150 literal D, a la inobservancia del contenido esencial de derechos y garantías previstos en la Constitución. Claramente tenemos dos líneas de trabajo, aquellas las que están vinculadas al 139 y aquellas que están vinculadas con el artículo 2, por ejemplo, el derecho provisional de la inocencia, y que tienen sus garantías específicas en el título preliminar del Código Procesal Penal. Como vemos, ¿sí?, la nulidad es amplia en el sentido en tanto y cuanto se vulnere a vulneración de derechos fundamentales y sus garantías de manera específica, que no necesariamente están en el título preliminar, claramente tienen incidencias, pero que pueden rastrearse en diversos apartados o artículos del Código Procesal Penal. En esa medida, lo trascendente del libro es, como repito, nos da pautas para que nosotros podamos usar las nulidades de manera específica. El libro está planteado justamente desde la perspectiva de establecer en relación a la prueba prohibida, pero tenemos que tomarlo esto como una proyección de lo que nos permite el código para poder generar otras incidencias que tengan por finalidad construir justamente una jurisprudencia relacionada a esto. Es claro que en el ámbito civil eso ha sido mucho más amplio y debatido. En nuestra incidencia en el ámbito penal eso está en construcción. Sin embargo, esa construcción va a depender justamente de cómo entendamos la nulidad y sobre todo no lo veamos de manera restringida, sino de un concepto amplio que nos permita a nosotros justamente en el marco de un proceso establecer el debido proceso, que es lo que se requiere para resolver causas judiciales. Yo quiero terminar felicitando a Juan justamente por este gran logro. Un libro, como parte de todos los que están presentes, es como un hijo más. Uno le dedica tiempo, esfuerzo y sobre todo, sí, le dedica el máximo contenido posible a efectos de que el libro sea parte de lo que nosotros somos. Felicidades, Juan. Señoras y señores, en estos momentos, panelista, el doctor José Antonio Neira Flores,
juez supremo provisional e integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad San Martín de Porres y de la Academia de la Magistratura. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor José Antonio Neira Flores. Bien, muchas gracias, doctor Juan Sánchez, por invitarme a presentar su libro. En realidad es la combinación de un par de temas muy difíciles. En el Perú, el tema de la prueba prohibida es la historia de las excepciones. ¿Cuántas sentencias vinculatorias conocen del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema que excluya prueba por ser prohibida? No hay ninguna. El año 2005, me acuerdo yo, que hubo una acción de amparo que se planteó por un señor Rodríguez Mendoza. El caso se conoció como el caso Serpos, Servicios Postales, donde el señor Mendoza trabajaba en esta empresa, courier de comunicaciones, y lo que pasó es que su jefe, Serpos es del Estado, Servicios Postales, los correos, sospechaba que él sacaba información de servicios postales para pasársela a otro servicio de correos particulares. Entonces lo que va a ocurrir es que un día no viene a trabajar el señor Rodríguez Mendoza y su jefe saca la información del disco duro y con eso se la pasa a su institución y lo demandan laboralmente y lo despiden al señor Rodríguez Mendoza. ¿Qué hace? Plantea una acción de amparo, llega hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo que dice es que se ha vulnerado el derecho a la privacidad de las comunicaciones y que no importa que la computadora sea del Estado, la información que hay dentro de ella puede ser del Estado, puede ser de particular y por lo tanto o autoriza a la persona que es titular del uso de esa computadora, en su efecto pide una autorización a un juez. No se había nada de eso hecho, se excluye esta prueba por violar un derecho fundamental. Hay norma expresa en la Constitución que así lo prevé, el artículo 2º, inciso 10º de la Constitución Política del Estado, y por lo tanto se declara fundado el amparo y lo reponen en su trabajo al señor Rodríguez Mendoza. Eso fue en el año 2005. Nunca más ha vuelto a salir una sentencia del TC que diga lo mismo, ha cambiado de parecer el TC en este asunto. Es más, el señor presidente de la Corte Suprema ahora ha hecho alusión al caso de Rómulo León, al caso del señor Quimper, al caso de Petroaudios, que hoy día se ha publicado la sentencia en la página web del Poder Judicial, donde también se trabaja ese tema. Pero, ¿qué pasa? También el señor Quimper, el año 2008, planteó un habeas corpus que llegó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional peruano lo único que dijo fue el contenido del artículo 8º del título preliminar del Código Procesal Penal. La prueba obtenida ilegalmente, vulnerando el núcleo esencial de los derechos fundamentales, será excluida. Dijo eso y también lo que hizo fue citar, o se supone que en el caso del señor Quimper lo que ocurría era que interceptaron las comunicaciones telefónicas, todos escuchamos en los audios, vimos en la televisión el 2008 cómo conversaban, ¿no? Las personas hablando de contratos con Petroperú y todas estas cosas. El asunto es que ahí no habían autorizado ninguno de los dos que conversaban, ni había una orden del juez, porque también tenemos una línea jurisprudencial desde el 2001 para adelante que la repetimos, incluso la Sala Penal Transitoria presidida por el doctor San Martín, hace un par de años ha resuelto un caso que venía de Lima Norte y se ha mantenido esto en el sentido que si uno de los dos interlocutores en una comunicación telefónica o por correo electrónico autoriza que se pueda grabar esta comunicación, la prueba ya no es prohibida o la prueba no es ilícita. Y además esto es interesante, ¿saben por qué? Porque como decía el presidente, este es un tema bien complicado, es un tema bien difícil porque inclusive los profesores, los que se dedican a la dogmática procesal penal, ni siquiera se ponen de acuerdo a cómo se le tiene que llamar. O sea, algunos le llaman prueba prohibida, otros le llaman prueba ilegalmente obtenida. En el Perú se ha escogido el tema de prueba ilegalmente obtenida. Entonces, el Tribunal Constitucional, en el conocido caso Quimper, en el año 2008, cuando se pronuncia en el habeas corpus que plantea este señor, lo que dice es lo siguiente, que vamos a citar una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Chen versus Austria, donde se aplicó la teoría global. ¿Qué cosa es la teoría global? Que para tomar una decisión, si estamos frente a una prueba prohibida o una prueba ilícita, se supone que debemos contar con toda la información. Y como este proceso recién está empezando la instrucción, el Estado es incipiente, no tenemos esa información y por lo tanto infundado el habeas corpus. Conclusión, sacó cuerpo y no se pronunció por ese tema. Esa es la realidad sobre el tema de la prueba prohibida desde un punto de vista del Tribunal Constitucional. Es un tema de caso por caso. Nosotros también acá en el Poder Judicial tampoco tenemos una jurisprudencia vinculatoria en esta clase de tema. Dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional también se pronunció
en una acción de inconstitucionalidad contra los decretos leyes de terrorismo, que fue la 10-2006, donde lo que hace también es decir en forma general qué cosa es lo que tendría que ocurrir acá y bueno, en realidad no tenemos una norma expresa en la Constitución Política del Estado que se refiere a ese tema y tenemos que trabajarlo desde el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, que es la que garantiza el debido proceso. El asunto está que en el libro de Juan es una forma de ayudarnos a poder interpretar y mejor aplicar cuando estamos frente a una u otra, porque en realidad es prueba prohibida cuando se vulnera derechos fundamentales y debería excluirse, o sea, cuando se vulnera la Constitución Política del Estado. Pero cuando se vulnera una ley ordinaria, entonces se supone que hay que declarar la nulidad y se tiene que volver a practicar el acto. Les voy a poner un caso que se acaba de resolver, una casación de Lima Norte, que se ha resuelto este año, el 16 de mayo del 2017. Y este es un caso de proceso inmediato. Fíjense ustedes, la avenida Universitaria, conocen ustedes, cruza desde la Pontificia Universidad Católica hasta Los Olivos, estamos en Los Olivos, son las 2 de la mañana, una señora ha terminado de trabajar, trabaja en una tienda, va a tomar su microbús y de pronto se bajan 2 sujetos de un auto, le ponen pistolas y le quitan su cartera y le quitan su teléfono celular. El asunto está que la señora lo que hace es la denuncia, la señora llama a su familia a esa hora, 2 de la mañana, y deciden, le dio hambre, parece el robo, irse a tomar un caldo de gallina. Desde Los Olivos se van a Puente Piedra, está tomando su caldo de gallina, está con sus familiares, y de pronto les dice, ese es el vehículo en el que me han robado, acá tengo apuntado la placa. Y entonces llama a la policía viene, lo detienen al sujeto y lo meten preso. Consideran que es un caso de flagrancia delictiva. El intervenido niega ser el autor de los hechos. 3 horas después de la detención se hace un registro vehicular en la maletera, es un auto común y corriente y no se encuentra ni la cartera ni el celular de la señora. 3 horas después de los hechos. 6 horas más, o sea 9 horas después de que se produce la detención, vuelven a hacer un registro vehicular a la maletera, ya con 2 fiscales adjuntos con la policía, y lo que dicen ahora es, acá está la cartera de la señora, acá está el celular. Entonces, ¿qué va a pasar? El señor fiscal lo que hace es llevar a ese imputado a un proceso inmediato, flagrancia delictiva dice, y logra que el juez declare procedente, se va a una audiencia única y lo condenan a 15 años de pena privativa de libertad. Apela a la segunda instancia, se confirma y eso es lo que llega en casación a la Corte Suprema. Llega en casación a la Corte Suprema y entonces acá lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿realmente estamos frente a un caso de flagrancia? ¿Es un caso de flagrancia? O sea, la flagrancia proviene de flagrar, de arder, o sea, si frente a mí se está produciendo un fuego, yo no tengo ninguna duda, no tengo que hacer ninguna inferencia, ningún razonamiento de indicio a prueba indiciaria, pero si tengo duda, ya no hay flagrancia. Pero ¿qué tiene que ver con el tema del libro de Juan Sánchez? Lo que tiene que ver es que así como se busca en el proceso penal que haya eficiencia, también tiene que haber garantías. Y en el Código Procesal Penal, tema de proceso inmediato, en el Código Procesal Penal se establece en un rubro búsqueda y restricción de derechos que cuando se trata de un registro domiciliario o de un registro personal o de un registro vehicular, y no hay una alta urgencia de practicar el registro, tiene derecho a que la persona intervenida designe a 2 personas, a que esté su abogado defensor, y la pregunta es ¿cuál era la urgencia? Si ya habían pasado 9 horas, si ya era el segundo registro vehicular, no hubo ninguna, y el fiscal está en las actas, nadie le dice que tiene tales derechos, él también se niega a firmar. Conclusión, la pregunta es ¿cuál es el valor que tiene esa acta, esa intervención? ¿Es prueba prohibida entonces? Porque es una violación clara de los derechos fundamentales. ¿Eso saben cuándo se ha resuelto? 16 de mayo del 2017. Entonces, ¿qué ha pasado? Se supone que la Corte Suprema, la Sala del Presidente San Martín, ha declarado fundada la casación, nula la de vista, nula la de primera instancia y que ese caso continúe como un proceso común. La pregunta va a ser, ¿con qué información? Porque se entiende que esta es una prueba ilegalmente obtenida, hay que excluirla y por lo tanto ya no va a haber más material y van a tener que absolverlo. ¿Por responsabilidad de quién? De la policía. Porque los que tienen una relación directa con la obtención de información son los policías, por la naturaleza de su trabajo. No es un tema personal. Entonces, en la medida que la policía no respete los derechos fundamentales de las personas,
podemos tener una serie de problemas y vamos a estar frente a este caso. Cuando se habla de los sistemas procesales, se supone que una cosa es estar en el Civil Law, otra cosa es estar en el Common Law. Una cosa es estar en el sistema europeo continental, otra cosa es estar en el sistema anglosajón, Estados Unidos, Norteamérica. En el sistema europeo continental, el tema de la prueba prohibida, España, por ejemplo, 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se establece que la prueba prohibida se sustenta en el respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, en el sistema del Common Law, en el sistema adversarial, la prueba prohibida se sustenta en la disuasión, el efecto disuasivo, para que la policía no vuelva a cometer este comportamiento. Entonces, eso también hay que conocer. Se supone que, fíjense ustedes, los problemas que nosotros tenemos en el Perú. Y voy a hacerles recordar una sentencia famosa que hay en el Perú, que es el caso que se llama el Polo 1 y el caso del Polo 2. El Polo 1 y el Polo 2 sobre prueba prohibida, de los años 2005 y 2006. La avenida El Polo, donde está la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, al frente hay un centro comercial. Estamos hablando del año 1992, donde habían actos de terrorismo y Sendero Luminoso deja una combi, explota con todas las bombas, mata gente, destruye bienes materiales, inmediatamente llaman a la Dirección contra el Terrorismo, viene la Fiscalía y tienen información que los investigados o los que habrían cometido este delito están en Villa El Salvador. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a la DINCOTE, se va con la policía, llega al frente de un inmueble, para eso ya llamaron al juez penal de turno que autorice el allanamiento para ingresar y poder incautar las cosas. El juez no autoriza nada, ya son las 6:30, empieza a oscurecer, los policías y los fiscales empiezan a ser rodeados por gente y ellos piensan, son senderistas, nos van a matar. Y tenemos dos posibilidades, una que nos huyamos y nos vayamos, y otra que primero rompamos la puerta, nos metemos, sacamos todo y huimos. Optaron por lo segundo. El asunto es que con ese material hay varias personas que están comprendidas dentro de un proceso, y lo que va a pasar acá es que sale la primera sentencia del caso del Polo 1. Esto se ve en la Sala Penal Nacional en los años 2004 más o menos, y lo que va a ocurrir ahí es que la Sala Penal Nacional dice, bueno, acá no ha habido flagrancia, acá no ha habido orden de un juez y por lo tanto esto es prueba prohibida, hay que excluirlo, y la Sala Penal Nacional absuelve. Eso viene en recurso de nulidad del fiscal, del procurador, y la Corte Suprema declara no haber nulidad en la absolución en el caso del Polo 1 contra uno de los imputados. Pero después se captura otro imputado, y viene el Polo 2. En el Polo 2 se supone que la Sala Penal Nacional, lo que dice igual razón, igual derecho, vuelve a absolver, se plantea la apelación, viene a la Suprema, y en esa Sala Penal, con el mismo ponente, me acuerdo que el doctor era Roger Salas Gamboa, se incorpora el doctor Seda San Martín Castro el año 2006 al Supremo Tribunal y cambia el sentido de la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema, donde se empieza a invocar sentencias, dice, de la época de la etapa intermedia de la jurisprudencia norteamericana, y por lo tanto se dice que no es la única información que hay sobre la responsabilidad, que también hay otra, que también hay pericias, y por lo tanto que sea nula la sentencia absolutoria y que haya nuevo juicio oral. Ustedes pueden entrar a internet, busquen caso prueba prohibida, el Polo 1 y el Polo 2 para que vean esas diferencias que tenemos nosotros. Ahora, en el caso de Petroaudios, de señor Rómulo León, del caso del señor Kimper, que hoy día se ha publicado, se supone que tiene 80 páginas y el asunto está que ahí este es un caso evidente de prueba prohibida, lo cual es muy difícil de poder lograr. ¿En qué sentido? En el sentido que hace como unos 9 años, el 2009-2010, se descubrió que había una empresa que se encargaba de interceptar teléfonos y de interceptar correos electrónicos, cuyo nombre es Business Track. Business Track. Se descubrió que de los 4 hechos que se le imputaba a Business Track, uno de ellos era la interceptación de las comunicaciones telefónicas de los imputados del caso Petroaudios, el señor León, el señor Kimper y otro señor más que era el presidente de Petro Perú. Conclusión, cuando ahora este caso, la Sala Penal Superior va a empezar el juicio oral, se pide la exclusión porque es prueba prohibida, y qué duda va a haber si se ha condenado ya en 2 instancias a los 4 de Business Track por estos hechos, y por lo tanto está demostrado que es prueba prohibida, y al comienzo del juicio oral se pide la exclusión. Hace un par de años la segunda Sala Penal Liquidadora, bajo la dirección del doctor Brusek, se excluye la prueba prohibida y ahora termina absuelto porque ya no hay material probatorio que desvirtúe la presunción de inocencia. Llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema
fíjense ustedes, de conformidad con el fiscal supremo, que se supone que es el defensor de la sociedad, el defensor de la legalidad, 159, inciso 4 de la Constitución, y la expresión máxima, ¿cuál es? De la legalidad, la Constitución Política del Estado, que es la que protege derechos fundamentales. ¿Saben qué dice el señor fiscal supremo? Que se declare no haber nulidad en la absolución. Hoy día, sabrán ustedes, porque desde el habeas corpus 2005-2006, HCTC, que es conocido como el caso Humber Sandoval, después reforzado por el caso del señor Castañeda Locio sobre el tema del principio acusatorio, sí, en el Ministerio Público es una organización jerárquicamente organizada de tal manera que prima la última palabra. O sea, si acá el fiscal supremo está diciendo que no haya nulidad en una absolución, el fiscal, ¿qué va a perseguir? Si el Supremo está diciendo, está dando por finiquitado el ejercicio de la acción penal. Y de eso ya tenemos nosotros cualquier cantidad de sentencias sobre el principio de jerarquía, que prima en este caso, y por lo tanto ya es casi imposible que se pueda declarar una nulidad, porque se supone que los jueces no podemos obligar a los fiscales a que insistan en la persecución del delito. Yo veía la sumía, porque se supone que acá se habla de prueba prohibida, hay bastante motivación sobre el tema de prueba prohibida por el tema de los petroaudios, por el tema de la información que se obtuvo, pero no es vinculante tampoco esta sentencia, no lo dice, y aparte si ustedes leen la sumía no lo destaca como un tema importante. En la sumía solamente se refiere a qué es el delito de negociación incompatible, qué es el principio de jerarquía institucional y cuál es la función de la parte civil, cuando también debió incluirse en la sumía ahí el tema de prueba prohibida, que es un tema maravilloso. Que la lectura del libro del profesor Juan Sánchez Córdoba nos ayudaría a entender bastante todo este tema, pero quiero decirles también algo. Se supone que yo creo que no hay que ser radical. O sea, no hay que tener posiciones extremas porque hay que ser realista. No es igual la policía de España, la policía de Estados Unidos que la policía de nuestro país. Tenemos que ser objetivos. En esos países hay una carrera para ser policía, los sueldos son buenos, se coge buen personal, hay bastante control. El policía no tiene que estudiar derecho para ser abogado, ni para ser economista, contador ni administrador para poder ascender. Lo que tiene que estudiar es criminalística, porque tiene que ser un mejor policía, porque tiene que detectar la comisión de delitos. En nuestro país ustedes saben que eso no es así y por lo tanto bien difícil que en esos países, en España o Estados Unidos, se pueda hablar de corrupción. Si ustedes le preguntan a la sociedad por el concepto de los policías, lo que les van a decir es que el concepto es el más alto. Vamos a Chile, acá al costado nomás. ¿Sabe cuál es el concepto? ¿Cuál es la institución pública que tiene el más alto concepto? La policía. La pregunta es, cada uno de ustedes responda, ¿cuál es el concepto que tienen sobre la policía en el Perú? Que son los que primero toman contacto con la comisión de un delito porque hay flagrancia o porque los ciudadanos conocen históricamente más a los policías que a los fiscales, porque hay 120.000 policías y hay solo 3.000 fiscales, o sea, matemáticamente, ¿a quién es posible hacerle conocer un hecho delictivo? Y por lo tanto, ellos son los que toman el primer contacto con estas cuestiones. Este año, en España, se ha resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema un caso muy importante, que es el caso que se ha conocido como Falciani. Y les voy a citar este caso de Falciani. El señor se llama Herbert Daniel Marcel Falciani. Entonces, ¿qué pasa ahí? Este señor es suizo, trabaja en Suiza. Y en Suiza hay el mismo banco que también tiene una sucursal acá, porque los trabajadores piden crédito a ese banco, lo he visto abajo en un módulo, HSBC. Él trabaja en el banco HSBC de Suiza. Y ¿saben qué? ¿Qué advierte? Que hay cualquier cantidad de movimientos financieros, de cualquier cantidad de euros, de muchos países ajenos a Suiza y también de Suiza, y él tiene una sospecha de que estarían mínimo cometiendo delitos tributarios o lavado de activos. ¿Y saben lo que hace este señor Falciani? Hurta la información electrónica de la HSBC y se la vende a la SUNAT, a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de varios países de Europa continental, de Francia, de Alemania, de Suiza, de Portugal, y en todos esos países, ¿qué va a pasar? Se descubre que efectivamente esos señores estaban cometiendo el delito de tributario y por lo tanto lo que ha pasado es que se ha utilizado la información que este señor Falciani les ha provisto. Alguien podría decir, esto es prueba prohibida, porque ¿acaso alguien ha autorizado que el señor Falciani extraiga la información y se le entregue? O sea, en Europa, estamos hablando en países, fíjense ustedes, un ejemplo. Yo acabo de estar
en Viena, en Austria. El presidente de la Corte Suprema me confió que vaya a representar al Poder Judicial al 26 periodo de sesiones de lucha contra el crimen y justicia penal. He estado una semana en Viena. ¿Y qué cosa es lo que he visto? Lo que he visto es que el servicio de transporte, hay un metro debajo de la tierra, hay un tranvía con corriente, hay un bus y hay otro cuarto servicio de transporte público, todos maravillosos, todos impecables, todos con la cantidad de pasajeros que corresponde, y para poder usar cualquiera de los 4 servicios, ¿saben qué se necesita? Solamente pagar un derecho al mes. Solo pagar un derecho al mes nada más. Pero lo bueno de todo, ¿saben qué cosa es? Que no hay que enseñarle a nadie que has pagado. Todo el mundo sabe que solamente van a usar el servicio las personas que han pagado, porque se entiende que si no lo hace decae el buen servicio que tiene y la gente cree en el respeto a la ley. La pregunta es, ¿acá somos iguales? ¿Acá en el Metropolitano es así? Les pregunto. Entonces se dan cuenta cómo no podemos hacer comparaciones entre lo que pasa en España, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa acá. Los delitos que se cometen, allá casi no hay usurpación. ¿Quién va a despojar de la posesión de un inmueble a otro? Acá lo que más carga genera es la usurpación. No se respeta. Entonces, claro, tenemos que llegar a esos niveles. Es un tema de cambio cultural. Se supone que es una cuestión de educación, de respeto a las reglas y todo. Y entonces ahí entra el tema de la prueba prohibida. ¿Qué va a pasar si la policía, cuando interviene una persona, viola algún derecho? ¿Vamos a excluir siempre? La pregunta sería, del 100% de intervenciones que practica la policía, ¿en qué porcentaje la policía viola derechos fundamentales? Porque si violan la mayoría, habría que excluir todos y archivar todos los casos. Me acuerdo que a comienzo del 2015, en un cono de nuestra Lima, la sociedad detuvo a unos ciudadanos que decía que habían robado y lo puso a disposición de la policía, lo puso a disposición del fiscal y del juez. ¿Y saben qué pasó? Los pusieron en libertad. ¿Qué hizo la sociedad? Acuñar una frase, chapa tu choro. ¿Y qué provocó todo eso? O sea, se supone que ellos decían, vamos a hacer justicia por nuestras propias manos. Si la justicia formal falla, provocó que se expida el decreto legislativo 1194 del 29 de noviembre del 2015, donde se modifica el tema del proceso inmediato. Antes el fiscal podría solicitar que de común se convierta en inmediato. Después del 29 de noviembre del 2015 es una obligación que en los casos de flagrancia el fiscal requiera el proceso inmediato, o sea, que se salte diligencias preliminares y que se vaya directamente al juicio oral en una audiencia única. ¿Y eso qué ha generado? Ha generado que después del 29 de noviembre del 2015 nos jactemos mucho, ¿no? Y digamos, en 3 días una cadena perpetua, en 5 días 35 años. Y la pregunta es, ¿se acuerdan de un caso de una señora Silvana Buscaglia? Del caso de la señora Buscaglia, del caso del aeropuerto, ¿se acuerdan? ¿Cuántos años le pusieron a la señora? 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad por agredir verbalmente a un policía y por botarle al casco, delito de violencia y resistencia a la autoridad. ¿Y qué pasó? Aunque normalmente la sociedad lo que pide es más sanción, en este caso hubo un rechazo social absoluto y se dijo es desproporcional la pena, es ilegal la pena que se le ha aplicado a la señora, y eso motivó que el señor presidente anterior de la Corte Suprema convoque a un acuerdo plenario en las salas penales de la Corte Suprema, donde hemos expedido 2, el 1 sobre violencia y resistencia a la autoridad, el 2 sobre proceso inmediato reformado, para también establecer que aunque querramos que no haya dilaciones indebidas en los procesos, que haya eficiencia, también tiene que haber garantías, y la idea es que continuemos con el tema del proceso inmediato reformado, pero respetando los derechos fundamentales como lo invoca el profesor Juan Sánchez dentro de su libro. Entonces, ¿qué pasa? Este señor Falciani logra que todos estos países de Europa continental condenen a estas personas por delito tributario, hasta que la información llega a España. Cuando llega a España hay un señor que se llama Delgado Recoba. Delgado Recoba es un jubilado. ¿Y saben qué pasa con Delgado Recoba? Delgado Recoba tiene como 70 años de edad y en España ha declarado el 2005 que ha ganado 7.000 euros. Y por la edad solamente pagaba 10%, 700 euros. El 2006 que ha ganado 15.000 euros y por la edad pagaba solo el 10%, 1.500 euros. Entonces, ¿pero qué pasa? El señor Falciani, que ha hurtado la información electrónica de la HSBC del Banco Suizo, le ha vendido la información a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de España. ¿Y qué se descubre? Que el señor Delgado Recoba en el Banco Suizo tenía cerca de 30 millones de euros ocultos que no los había declarado España, que no había pagado los impuestos. Entonces lo han condenado en España al señor Delgado Recoba por la audiencia, y entonces él plantea una casación, va a la Corte Suprema, y ¿qué invoca el señor Delgado Recoba? Prueba prohibida.
Obviamente, en España es bien raro que un policía viole derechos fundamentales para obtener la información. No es común. Entonces, cada vez que se prueba que un policía viola derechos fundamentales, se excluye la prueba. Se excluye, no se toma en cuenta por el respeto a los derechos fundamentales. Pero se entiende que, porque se piensa, toda excepción a la regla se convierte en regla y si no los policías van a empezar a violar derechos fundamentales. Y la pregunta es, ¿saben? En España se supone que lo que se suele utilizar normalmente son 3 teorías, como lo cita Juan en su libro, que son totalmente diferentes a las teorías norteamericanas. En España se habla, para la prueba prohibida, de la conexión de antijuricidad, se habla del coste social, también es importante, y de los efectos reflejos. El coste social tiene que ver con un tema como el principio de proporcionalidad. ¿A qué voy a proteger más? ¿A los derechos fundamentales individuales de la persona o a los derechos del colectivo social? ¿Saben qué ha resuelto la Sala Penal de la Corte Suprema Española? Si esta prueba, este hurto de información electrónica financiera ha servido en Italia, en Alemania, en Francia, en Portugal, se ha condenado a todos, ¿por qué no va a servir acá en España? Infundada la casación. Y tiene una fundamentación. O sea, se dan cuenta cómo también en países tan democráticos, de mucha cultura jurídica, ¿quiénes de nosotros no quisiéramos ir a estudiar una maestría, un doctorado, porque reconocemos la alta calidad jurídica? La prueba prohibida no es una historia uniforme, también se hacen excepciones, como en este caso la propia España, y los invito a que ustedes entren a internet y busquen la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema Española del caso Falciani, que es la sentencia número 116-2017. 116-2017, y esto se ha resuelto en Madrid el 23 de febrero del año 2017. Entonces, imagínense ustedes, Juan trabaja en el capítulo 1, la teoría tradicional de la prueba prohibida, critica la teoría tradicional de la prueba prohibida como nulidad procesal, las llamadas excepciones a la regla de exclusión, y es valioso el libro. ¿Saben por qué? Porque en el Perú, ¿cuáles son las fuentes del Código Procesal Penal peruano? Europeas continentales: España, Italia, Alemania, Francia, Portugal. Sin embargo, no se cita ninguna doctrina de eso cuando trabajamos el tema de la prueba prohibida. Los fiscales ¿saben qué traen? Traen la jurisprudencia norteamericana, que no es fuente del Código Procesal Penal, y los jueces resolvemos sobre esa base si declaramos infundado o no. Es más, el Código Procesal Penal también tuvo una omisión, porque solamente consideró que la prueba prohibida se podía excluir en la etapa intermedia o antes que se ponga la sentencia, pero no dijo nada en diligencias preliminares. Se podría utilizar una prueba prohibida para cumplir el primer requisito, el inciso 1 del 268, fundados y graves elementos de convicción para la prisión preventiva, pero nosotros en la Corte Suprema tuvimos un acuerdo plenario de las salas penales en noviembre del año 2009, donde en la tutela de derecho, artículo 71 del Código Procesal Penal, inciso 1, sobre esa base establecimos que también cuando se trate de violación a derechos fundamentales en diligencias preliminares o en la investigación, a través de la tutela de derecho se puede pedir la exclusión. Es muy difícil poder escribir sobre prueba prohibida, es tan difícil escribir sobre nulidad procesal. ¿Cuántos libros conocen ustedes, sobre todo manuales o tratados de derecho procesal penal, que escriban sobre nulidades de actos procesales? Muy pocos, porque son temas muy difíciles y por lo tanto Juan Valiente se ha atrevido a trabajarlos. Recién tenemos en el Código Procesal Penal, creo que un buen desarrollo legal a partir del artículo 149 del Código Procesal Penal sobre las nulidades, en el 150 los 4 supuestos en que habría nulidades, pero se supone que para poder apreciar mejor esta clase de temas es fundamental leer la obra de Juan Sánchez Córdoba. Yo me siento muy orgulloso de que me haya permitido estar presente en esta actividad. Te felicito públicamente, Juan, y estoy seguro que van a continuar los éxitos. Muchas gracias. Señores, en estos momentos, presentación del libro La prueba prohibida y la nulidad de actuados en el proceso penal peruano, a cargo del doctor Juan Sánchez Córdoba, miembro integrante del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenas noches. Agradezco su presencia y, bueno, con la venia del magistrado, el doctor José Neira, el doctor Omar Sumaria y el doctor Roberto Cáceres, grandes académicos, profesores,
Quisiera empezar esta breve exposición sobre la obra que he venido a resumir hoy día y que versa sobre la prueba prohibida y la nulidad de actuados. Yo sé de que los abogados, los jueces, fiscales y los mismos estudiantes de Derecho están siempre ocupados, siempre tenemos algo urgente que hacer, algo importante, pero que nos demanda un tiempo determinado. Sin embargo, debe haber algunos momentos en los cuales uno reflexione sobre temas de la máxima importancia, temas que tienen que ver con nuestra actividad y sobre todo con el destino del país y de la justicia. La prueba prohibida es un tema que tiene que ver con ello, porque involucra, como en la primera exposición lo dijo claramente el presidente, temas políticos. Hay posiciones a favor, absolutas, posiciones en contra también, absolutas, intermedias. También tiene que ver con el ámbito mismo de la actividad probatoria, como dijo el doctor Sumaria. Una prueba, entre comillas, con una baja calidad va a dar lugar de repente a condenas que no tengan el sustento adecuado. Y entonces, como también lo ha repetido o como también lo ha puesto de relieve el doctor Neira, esto se ve en cada ámbito, lo podemos ver en el proceso inmediato, lo podemos ver en procesos que tienen que ver con vulneración de derechos fundamentales o vulneración de las normas internacionales, aunque yo pongo un acento, como también lo refirió el doctor Cáceres, en el tema de la nulidad. Cuando se habla del tema de prueba prohibida, ustedes revisarán los libros y verán temas como concepto, la diferencia entre prueba prohibida, prueba irregular, ilícita, nulidades, regla de exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. También verán el tema de los efectos, los frutos del árbol envenenado, las excepciones, y es así toda una serie de discursos, de temas, que en realidad viene a ser un tanto caótico, pero que si es que uno lo ordena, puede ver cómo es de que esto tiene una cierta línea. Si ustedes revisan los libros que sobre el tema se han hecho en el Perú, encontrarán muy pocas citas en italiano o en alemán. Lo que sí encontrarán son citas de profesores españoles, jurisprudencia española, jurisprudencia estadounidense, como bien lo han referido, y entonces uno saca la conclusión de que las normas, o al menos cómo se viene tratando este tema en el ámbito nacional, viene de ahí. Y si ustedes analizan los libros españoles, verán que ellos toman mucho de lo que se ha realizado en Estados Unidos, la jurisprudencia de Ma versus Ohio, Hudson y otras tantas sentencias que se han pronunciado sobre el tema, Wick, por ejemplo. Sin embargo, tienen un problema, que es que si bien nacen como una máxima garantía, incluso se dice de que están dentro del valor preferente de derechos fundamentales que protegen al ciudadano, etcétera, etcétera, en el transcurso histórico del desarrollo progresivo que se va realizando sobre el tema, decae la regla. Es decir, lo que en un momento era la prueba prohibida como una garantía absoluta, va decayendo y se le dan excepciones. Y si ustedes revisan la sentencia de Hudson versus Michigan, ya del año 2006, ven que incluso esta desaparece. Y lo mismo ocurre en España. Se puede ver la sentencia de la Convención de Antijuricidad, donde a través de unas reglas que casi nadie entiende, más que quien las hizo, se determina de que la prueba que ha sido tenida con vulneración de derechos fundamentales de todas formas va a ingresar al proceso, a través, como les digo, de una serie de reglas que sería muy cansado decirles en este momento porque de repente no se entiende bien. Entonces, a partir de ello, de este problema y sobre todo el tema de las excepciones a la prueba prohibida, porque este también es un problema fundamental, como ya lo han referido también los profesores que me han antecedido. Cuando uno habla de excepciones a la prueba prohibida, puede hablar de la buena fe, excepción de la buena fe, excepción de la teoría de riesgo, de vínculo atenuado, y entonces son excepciones que no tienen una relación lógica una con la otra, porque se basan en un fundamento distinto, porque se ha hecho en un momento histórico distinto,
y entonces incluso se puede dar la figura de que cuando un juez quiera incorporar una excepción al ordenamiento jurídico para que sea válido en este, va a poder hacerlo de cualquier forma con mella la seguridad jurídica. Ya ustedes escucharon el caso del polo. En el caso del polo, primero se excluyó la prueba prohibida, luego en la segunda sentencia ya no, y en ese caso se introduce una jurisprudencia norteamericana, donde se introduce a su vez en el ordenamiento jurídico la excepción de registros inevitables, que antes no había tenido ni siquiera mención en este acuerdo plenario de Trujillo, que también se hizo referencia. Es decir, es tierra de nadie. Si un día a un juez se le ocurre hacer una excepción, digamos, porque es un delito de corrupción de funcionarios o es un delito de terrorismo, lo va a hacer. Entonces la seguridad jurídica en este tema es muy pobre. Otro problema que identifico es que cuando se analiza el tema de la prueba prohibida, se analiza desde el baremo de la protección de los derechos fundamentales sustanciales, es decir, aquellos que se vulneran, por ejemplo, cuando se intervienen las comunicaciones, cuando existe un allanamiento, cuando se afecta la integridad personal, pero no se dice nada de los llamados derechos fundamentales procesales o de otros valores u otros derechos que ya incluso en el año 1903 Belling lo había tenido en cuenta cuando hizo su teoría de las prohibiciones probatorias. Entonces creo yo que la teoría debe ser un poco más amplia, debe hacerse una teoría más general, pero una cosa es los requisitos para decir que una prueba es prohibida y otra cosa es el efecto de esto. Por ello ustedes también, si es que analizan el tema de la prueba prohibida y revisan los libros, verán, o van a las conferencias, verán que ustedes preguntan, señor expositor, ¿y en este caso hay prueba prohibida o no? Y entonces el señor expositor va a comenzar a pensar, a ver esto y esto. Porque es, como les digo, es un tema distinto. Cuando uno expone el tema de la prueba prohibida, generalmente lo que hace es hablar sobre el efecto, más no sobre el contenido mismo. Lo que yo estoy haciendo en este momento también es hablar sobre el efecto. ¿Y cuál es el efecto de la prueba prohibida? La exclusión. ¿Existe algo similar en el ordenamiento jurídico? Sí, la nulidad. La nulidad del acto procesal, al que hizo referencia el doctor Cáceres, es un instrumento, una consecuencia que se da cuando el acto viciado se ha producido. Entonces, si ustedes revisan las normas del Código Procesal Penal, el artículo 149 en adelante, verán una división entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Y es ahí donde podrán ver en el tema de la nulidad absoluta una serie de requisitos o presupuestos que tienen que ver con la capacidad del juez, que tiene que ver con ciertos derechos de defensa, y en el último inciso, la vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales, que es una redacción casi idéntica al del artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal, del cual toda la doctrina se basa para hablar de la prueba prohibida, y el artículo 159 también del mismo cuerpo normativo. Entonces, en realidad estamos hablando de lo mismo, es el mismo efecto, y es el mismo presupuesto, solo que cuando se habla de nulidad, se habla de nulidades, bueno, el código habla así, porque el autor se le ocurrió pertinente ello, ya la doctrina sobre nulidades ha avanzado un poco más, pero bueno, siguiendo los parámetros del código se puede decir entonces que se divide entre nulidades absolutas y nulidades relativas. Tan igual como se puede dividir la prueba entre prueba prohibida y prueba ilícita, o prueba ilícita y prueba irregular. Entonces, en realidad estamos hablando del mismo problema, solo que se le dan dos soluciones distintas, porque ya hemos traído el tema de España, ¿no? Pero entonces, lo que me pregunto yo y lo que es la propuesta del libro es, ¿por qué no tratar el tema desde el punto de vista de las nulidades? Porque ya existe, es decir, cuando hay una prueba prohibida, en vez de hacer toda esta disquisición y aplicar excepciones y ver si que se me ocurre algo o no, tratarlo por el cauce de las nulidades procesales. Analizar si existe un vicio o no. Una vez hecho esto, analizar sobre la base de los principios de las nulidades, que ustedes muy bien conocen, sobre todo de la finalidad, la subsanación, la convalidación, si es que es pasible de que por el principio de conservación de los actos procesales se conserve aún en el proceso penal,
y luego determinar su exclusión y, en su caso, si es que esto va a afectar una prueba derivada, los llamados frutos del árbol envenenado. Entonces, esta es mi propuesta. Ustedes lo encontrarán más detallado, con referencias bibliográficas, mejor explicado en el libro. Bueno, que está afuera, ahí lo pueden ver, revisar. Y además también verán una propuesta de modificación, porque yo creo que si es que ya se tiene la normativa de las nulidades, se tendría que modificar el artículo 8 y hacer referencia, el artículo 8 del título preliminar, y hacer referencia a que la prueba prohibida se debe analizar por ese cauce, y en consecuencia tener un ordenamiento jurídico más coherente, que genere seguridad jurídica, que dé justicia a las partes, que sea equitativo, no que en un caso convalido la prueba prohibida y en otro caso excluya la prueba prohibida, sino que tiene que ser un tratamiento equitativo, como les digo, sobre la base de estos principios, por razones de justicia, de equidad, que son principios que en esta casa uno aprende, el Poder Judicial, la actividad profesional y también en el hogar. Por eso quiero terminar agradeciendo a mi madre que está presente, quien siempre me ha apoyado, que siempre me ha enseñado estos valores y el valor de seguir adelante. A mi enamorada, que en los momentos buenos y malos siempre nos damos la mano y nos apoyamos en todos. A mis amigos de la universidad, a mis amigos del gabinete, a la doctora Natalie Ingaruca, que me ofrece su apoyo, al presidente del Poder Judicial, quien me ha depositado su confianza para esta labor a favor del Poder Judicial, y como no, al doctor José Neira, quien me ha apoyado mucho en el ámbito académico, en el ámbito profesional, dándome siempre los consejos y las directivas para realizar una buena labor profesional y académica, y agradecerle a todos que hayan tenido la paciencia de escucharme y el interés de estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Sánchez Córdoba. Esta actividad se ha organizado por el equipo de mejoras del proceso penal de la Presidencia del Poder Judicial y también por la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Lima, que se denomina EFAJA. A nombre de ellos, porque yo soy el director de la EFAJA y el coordinador del equipo de mejoras del proceso penal, queremos entregarle un certificado a Juan Sánchez Córdoba por su presentación como panel. Igual al doctor Omar Sumaria Benavente, muchas gracias, doctor, al doctor Roberto Cáceres Julca. Y bueno, por supuesto, esta ceremonia se ha engalanado con la presencia del señor presidente de la Corte Suprema, el doctor Dubelí Rodríguez Tineo, a quien también le vamos a entregar un certificado. Le vamos a pedir al doctor Sumaria que nos haga el favor de entregárselo. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Será hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Muy buenas noches.